¿Qué pasó en junio con las rentas temporales? ¿Quiénes fueron los ganadores y perdedores? ¿Y qué esperar para julio en este video? Ya pasó el primer mes del Mundial y solo quedan 10 partidos para que finalice el torneo. Vamos a hacer un repaso de qué pasó hasta este momento. Cómo fue la performance de junio, quiénes fueron los ganadores y perdedores y qué podemos esperar para julio. Bueno, si vemos el mercado total de Miami para el mes de junio, estamos analizando acá lo que fue la ocupación y podemos ver que estuvo 5 puntos por debajo de lo que fue el mismo periodo del año pasado. Es decir, que el junio de 2025 sin Mundial fue mejor que el junio de 2026 con Mundial. Acá vemos las curvas y vemos que a medida que entramos entre la segunda y la cuarta semana del mes, el diferencial de ocupación se hace muy notorio. Y después el mes recupera, quizá con el comienzo de partidos, o quizá por estacionalidad misma de Miami, donde julio suele ser un poco mejor, empieza a nivelarse y a superar a el 2025. Pero podemos ver, por ejemplo, que el 15 de junio, cuando se jugó Uruguay contra Arabia Saudita, la ocupación no fue más relevante que la de fin de semana. Algo similar ocurrió el 21 de junio, donde fue el segundo partido, y este partido, por ejemplo, cayó un día sábado. Entonces el sábado ya de por sí tiene una ocupación por el lado alto, pero no podemos ver que ninguna de estos episodios haya generado una ocupación destacable. Lo que sí es destacable es que hubo un 10% más de noches disponibles, es decir, más departamentos o más dueños pusieron a disposición departamentos que antes ocupan, lo cual hizo muy difícil poder cubrir toda la oferta de unidades que había. Y lo vamos a ver más detalle a continuación. Por el lado de la tarifa, sí creció un 15%, no fue ni 40, ni 60, ni 80 como se anticipó, fue un 15% superior. Mismo resultado podemos ver de que los partidos en sí no dispararon la tarifa. Sí se ve una mejoría al final del mes y eso sí puede estar más relacionado a los partidos, pero por ejemplo el partido de Uruguay no vemos que haga un pico, ni siquiera está por encima de los días de fin de semana, lo cual hubiéramos pensado para un evento de esta magnitud. Por ende, al haber 15% más de tarifa, pero mucha oferta, lo que se saca por noche disponible fue solo un 2,4% superior al 2025. Hablando de la demanda de noches, acá lo que se está destacando es la demanda los días de partido y la demanda de los días alrededor de los partidos, es decir, las fechas no FIFA, si se quiere, de junio. Entonces podemos ver que sí, los partidos nos trajeron un incremento en la demanda, pero los días alrededor fueron considerablemente peores. Esto puede ser por un efecto, vamos a llamarle, repelente que tuvo el Mundial, que la gente que viene a Miami en esta época optó por no venir por temor a que sea muy costoso hacerlo, a comparación de otros mercados donde sí se beneficiaron tanto en días de partido como fechas alrededor de los partidos. Y se ve muy claramente en México, ¿no? Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. En Estados Unidos, la única que realmente se vio beneficiada en eso fue Kansas City, donde Argentina jugó su primer partido. Por el lado de la oferta de habitaciones, podemos ver que las noches disponibles sí crecieron por arriba del 10%, como veíamos antes. La demanda no llegó, quizás habría que ver números ese, el 5%, y por ende la ocupación se quedó por abajo. Tengo mucho más oferta de noches disponibles que demanda de noches. Que, por ejemplo, no sucedió en Guadalajara, donde la demanda superó el incremento de las noches disponibles y por ende subió la ocupación. Pero en general vemos que en la mayoría de los mercados americanos la ocupación no creció en ninguno de los mercados que recibió a la Copa del Mundo. Por el lado de los por el lado de la tarifa, podemos ver que los días de partido sí, esta fue la ganancia más clara del Mundial, la tarifa. La tarifa sí creció casi hasta llegar al 30% los días de partido, pero las fechas circundantes no tuvieron cambio en precio. Es decir, solo benefició las noches de los partidos. Luego no hubo cambio en precio. Y en cambio sí, la mayoría de las ciudades que recibieron partidos de FIFA recibieron una mejoría de tarifa en ambos episodios. Acá tenemos un análisis partido por partido de cómo cambió la ocupación y la tarifa. Nos vamos a centrar en los cuatro que ya se jugaron en Miami. El primero, Brasil-Escocia, no fue el primero de ellos, pero el primero de la lista, tuvo 25% más de ocupación y 40% más de tarifa. Podemos decir que este partido tuvo un salto muy positivo. El segundo fue Colombia-Portugal. Este fue el primer partido cuyas entradas se agotaron en el Mundial. Fue 19% más de ocupación, 26% más de tarifa. Ahora vamos a los partidos no tan populares. Cabo Verde, Uruguay tuvo 8% menos de ocupación y 20% más de tarifa. Y Uruguay, Arabia Saudita tuvo 20% menos de ocupación que el año pasado y 17% más de tarifa. Entonces podemos ver que los juegos individualmente no tuvieron un efecto tan positivo en el mercado. Esto ya es para lo que es julio, que en Miami se va a jugar el partido de 16 avos, ya se jugó, el 3 de julio, eh, un partido de cuartos de final y el partido por tercer puesto. Acá sí vemos que la ocupación crece 16%, pero esto fue el 4th of July weekend, el 4 de julio, una fecha que ya de por sí es muy demandada, y lo vamos a ver en un gráfico subsiguiente, por lo cual es difícil aducir que este incremento de ocupación esté dado por este partido exclusivamente. Si vemos acá lo que fue
lo que es el pacing. Acuérdense, el pacing es cómo venimos vendiendo las fechas futuras a este momento del mes. Entonces, al 7 de julio, ¿cómo viene luciendo julio? Si vemos que el inicio es bastante parecido al año pasado, acá se ve un poco distinto quizás porque los fines de semana no cayeron exactamente el mismo día, pero fíjense que el año pasado la ocupación y este año, el día del partido de Argentina, que cayó viernes, fue prácticamente igual. Y esto es porque este es el fin de semana de 4 de julio. No es por el partido en sí, o sea, esto es algo estacional del mercado. Y después ya vemos, sí, que a este momento, que es cuando se traza el reporte el 7 de julio, el resto del mes lucía más prometedor el año pasado que este mes, inclusive con 2 partidos en el medio. Y si miramos el número, estamos a un 32% de ocupación, lo cual es 6 puntos inferior a lo que fue el año pasado a este momento del mes. Es decir que este mes no está luciendo muy prometedor en relación al año pasado, pero también tener en cuenta que el pasajero está reservando cada vez más sobre la fecha, lo cual nos puede dar una cierta expectativa de que esta curva se vaya acercando más a la del año pasado. Por el año de tarifa, perdón, por el lado de la tarifa, sí vemos sostenidamente que la tarifa es superior en todo momento. Más allá de la Copa del Mundo no, estamos viendo un 23% más de tarifa y un 2% más de RevPAR. Por lo cual podemos decir que el nuevo lineamiento de tarifa superior es bastante estable, llegó para quedarse. Lo que está dejándonos un poco atrás es la ocupación. Bueno, eso es todo hasta acá. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir, podemos hacer una revisión puntual de su unidad o de algún mercado que les interese. Muchas gracias por participar.